bloqueo, son las mismas que están aplicando ahora, o sea que son las mismas estrategias, pero en distintas fases históricas. Entonces, ese desarrollo en los primeros años nosotros no lo vimos para nada favorable. Muchas personas dirán, bueno, no, que cuando uno comienza a hablar del proceso revolucionario, hay que tomarlo en cuenta porque desde que llegó la revolución se ha visto que sí se ha comenzado a hacer un proceso de transformación, de transferencia. Ok, tú vas a traer tu gente, pero tienes que enseñarme la mía. O sea, se ha visto un cambio a nivel tanto industrial como de conocimiento. Entonces, y ellos están viendo que se genera un choque y a ellos no les conviene ese choque porque ellos lo que quieren es que nosotros sigamos siendo dependientes de ellos y ellos seguir aprovechándose de los recursos de nosotros. Gracias. Muchas gracias. Ustedes son de Anzoátegui, ¿cierto? Sí. Somos de Anzoátegui. Sí, correcto. Correcto. Bueno, mis saludos, muchachos de Anzoátegui. Probablemente la próxima semana estemos por allá. Ciertamente muy acertada su participación. Tenemos compañero José Moya también con la mano levantada. José, tiene el derecho de palabra. Compañero José Moya tiene derecho de palabra para activar su micrófono. Activa el micrófono que no te escuchamos. Buenos días. Buenos días. ¿Se me escucha? Ahora sí, ahora sí. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, ahora escuchamos. Bueno, desde el punto de vista de lo que son las influencias ejercidas por las transnacionales petroleras en el desarrollo económico, social, cultural, político y geopolítico del país, podría decir que desde el punto de vista positivo, porque no todo es negativo, pareciera que habláramos solamente del aspecto negativo, ¿no? Hablamos también del punto de vista positivo. Desde el punto de vista positivo, se podría decir que han generado, ¿verdad?, una serie ¿cómo que se llama?, de conocimientos para lo que es impulsar el proceso desde el punto de vista petrolero en Venezuela. Ahora, desde el punto de vista negativo, que son mayores, ¿verdad?, son mayores los aspectos negativos que los positivos. Vemos desde el punto de vista un proceso económico dependiente, una colonización tecnológica, una estrategia geopolítica donde nosotros entramos como un apoyo logístico para el proceso de la guerra del imperio norteamericano específicamente y de sus aliados a nivel internacional, como la OTAN y los demás países que integran la Unión Europea. Desde el punto de vista político, deterioraron nuestro sistema político con la intención de que las transnacionales puedan a sus anchas panzas trabajar en territorio venezolano, quitándonos nuestra riqueza, no compartiendo tanto tecnología como aspectos desde el punto de vista de ganar, y desde el punto de vista cultural y social, el deterioro que nosotros vemos actualmente de nuestra sociedad por motivos de que lo que llamamos nosotros en historia, lo vimos
muchos de nosotros, tanto en el liceo como en la universidad, la migración del campo a la ciudad, y perdimos nuestra idiosincrasia desde el punto de vista productivo. Bueno, ese es mi aporte hasta el momento. Gracias. Gracias, José. Gracias. Tenemos una participación del Centro de Refinación Paraguaná. Ya tienen el micrófono activo, hermanos. Ustedes. Ustedes tienen el micrófono, el derecho de palabra, pueden participar. Hablamos de la influencia de las zonas promocionales de los en nuestro desarrollo, tanto la parte económica, social, cultural, política del país. Bueno, empezamos a nivel de historia desde el incumplimiento de las cláusulas, donde no permiten Que se les cayó ahí la conexión. Ajá. ¿Alguien más escucha a ustedes? Creo que se le cayó la conexión, o es solo el mío que lo escucha. la gente está escuchando parte de los Estados Unidos, de las costumbres de ellos, y también el impacto que hubo a nivel del campo, del abandono del campo, esa parte que debilitó mucho nuestra parte, que era la parte fuerte que teníamos anteriormente, ese abandono que pudimos haberlo tenido en paralelo. Y la parte geopolítica donde ellos, la transnacional está en control de saber la cantidad de lo que tenemos, lo que ellos quieren controlar, de lo que ellos se quieren adueñar. Continuando con el punto de mi compañera Jenny, se ha podido observar en la historia que todos los gobiernos, desde el presidente Gómez, Caldera, hasta López Pérez, han tenido el mismo patrón de, disculpen la palabra tan coloquial que voy a utilizar, de vender al primer policía del mundo, que es Estados Unidos. Y para nadie es un secreto que seguimos siendo dependientes de ellos en tecnología, en aprendizaje. Es más, ahorita mismo, refinería, si necesitamos un refuerzo o preparación, tenemos que utilizar terceros, que nos vale sumamente costoso. Empezando por allí. Económicamente, sacamos al agricultor de sus campos para tener un solo producto. Eso se ha venido viendo de la historia. Geopolíticamente, estos que quieren seguirnos teniendo, como así es puesto en sí, para lograr su cometido, que son los recursos naturales. Pero nosotros debemos tratar de avanzar, pues, tecnológicamente, con otros productos, geopolíticamente. Lo dejo a mi compañero Stanley, que va a dar las conclusiones de este punto. Sí, definitivamente las transnacionales se han convertido en un brazo político de esa clase anglosajona, ya hemos visto pues, como desde antes, ahora, ha querido dominar pues, a través de épocas el país. Definitivamente estas transnacionales, son nuestros compañeros, han venido pues, influenciando en estos 5 aspectos importantes, desde la vida económica a la geopolítica, en todos estos estados. Y así como han venido implementando el sistema económico mundial, ejerciendo un brazo imperial para mantener sus privilegios,
privilegios que los anglosajones, cuando repito, han mantenido desde el inicio de este tipo de aparataje que han venido implementando a través de todas las épocas y todos los años. Definitivamente, podemos decir desde el punto de vista económico, que si bien aumentaron el ingreso per cápita en nuestro Estado venezolano, también, como dijeron nuestros compañeros, hay que estar claro que seguimos dependiendo de esa tecnología, esa transferencia de tecnología que trajeron esos anglosajones. Valga la palabra, todas estas personas que ya tienen la tecnología, pero que lamentablemente nosotros hemos con esfuerzo y lo estamos haciendo ahorita en la actualidad, tratando de independizarnos de esta tecnología y estamos tratando de lograr como venezolanos. Indudablemente también debemos decir que esto está confabulado con la parte social, porque decíamos que desde esa época nacieron las llamadas clases sociales, llámese clases pudientes, clases medias y clases bajas. Es decir, la pobreza se implementó desde esos inicios de la época de Juan Vicente Gómez en nuestro Estado venezolano. Valga también decir de que se organizó también, pero lo hicimos de manera desorganizada porque no había una política de Estado que siguiera un estándar de urbanización en nuestros países. Indudablemente también nace el tema, nace un punto muy importante que es la transculturización. Queríamos desde ese momento nosotros asemejarnos a esa cultura anglosajona, ser como ellos. E indudablemente esta es una de las etapas más importantes que ha tenido el imperio para poder dominar las mentes de todos los países, en este caso los venezolanos, porque también hay que ver que la música se empezó a implementar, llámese Luis Presley, llámese toda esa música que también fue exportada y traída producto de esas transnacionales. En la geopolítica, obviamente, no hemos visto dominado indudablemente por toda esta política de transformación. De manera que vamos a darles un ejemplo, básicamente para terminar la intervención, o puede ser, cuando se presentó aquel golpe de Estado en 2002, nosotros nos vimos incluidos cuando, recuérdense ustedes que el cerebro de PDVSA era Intesa y era movido principalmente desde el país del norte, obviamente porque la transferencia la tenían ellos. Nosotros hemos hecho un esfuerzo, vamos a seguir avanzando en nuestras políticas internas, estamos haciendo los esfuerzos para tratar de independizarnos de estas transnacionales que han traído lo que han traído pobreza y dominación. Gracias. Gracias, muchachos. Gracias, Stanley, muchachos del CEP. Saludos. Un abrazo. Estoy buscando a los compañeros de Sala Venezolana para ver quién que tienen ahora el derecho de palabra. Del Zulia. Aquí está, Maracaibo Venezolana. Adelante, compañeros. Tienen el derecho de palabra, Maracaibo Venezolana. ¿Me escuchan? Ajá, escuchamos. Ok, qué bueno. Bueno, muchas gracias. La intervención mía es, como tengo experiencia de entrar a PDVSA, como unos 12 años, además de mi padre trabajó en la antigua Creole, etcétera, tengo una visión bastante amplia, ¿no? De cronológica, ¿no? Pero una de la influencia que ha tenido las transnacionales ha sido el punto de vista económico, porque antes de entrar a PDVSA yo vendía unos equipos y daba asesoría técnica, equipos para la industria petrolera en general, donde era difícil que una empresa venezolana entrara. ¿Por qué? Porque había una estandarización y todas las empresas petroleras exigían que se comprase esas marcas que por supuesto son de su país de origen o asociadas a su casa matriz. Esto hizo una espiral, un círculo vicioso bastante dañino a nuestra economía, porque no se impulsaba el compre venezolano. Entonces Venezuela no podía desarrollar su industria. El egresado de las universidades
lo máximo que aspiraba era trabajar en las empresas grandes de Sidor, Benalú, etcétera, o en las petroleras, porque no había una industria o no había un comercio que estuviese asociado a estas y que estuviera generándose empleo y desarrollándose productos. Entonces, en la parte económica es donde más nos impactaron. Incluso había una cosa que yo no sé si habrá desaparecido, que se llamaba equipos estandarizados, o marcas estandarizadas, o marcas racionalizadas, que eran 3. No se permitía participar en un proceso de licitatorio fuera de esas 3. Entonces, lo que sí pudiese ser a futuro, porque quisiera aprovechar y dar unos tips aquí para este diplomado, es que también saquemos algunas ideas que nos permitan avanzar a futuro. Lo que sí pudiera ser es que las que estén ahorita, las empresas que estén ahorita, o las que vayan a venir, se les pida, se les exija una tendencia hacia el compre venezolano. Número 2, que también, ahora, estas que estoy nombrando a futuro es porque existieron antes y fueron totalmente opuestas. Número 2, que exista una planificación a futuro y que se les envíe a las universidades, a los centros de investigación y a los tecnológicos, que se les informe, mira, dentro de 15 años, 10 años o 20 años que voy a necesitar no sé qué tantas válvulas que trabajen de tal manera, o no sé qué tantas tuberías que tengan cierta aleación, para que esos centros de investigación se vayan preparando y desarrollando y surjan y mediana industria que puedan y gestionarse eso, ¿no? Es porque sí lo hubo, pero en sentido contrario. Hubo, pero nos obligaban a que el dinero exterior, a comprar los equipos extranjeros, a veces a sacar el dinero de nuestro banco, de nuestro arca, a irse al exterior, a comprarle esta parte en lo económico. Esto afecta también en los otros ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito social. Prácticamente era eso. No quería hacer más larga la intervención. Gracias. Saludos. ¿Cuál es tu nombre, comando? Mi nombre es Otto García. Otto, saludos a los compañeros de ahí. Vía Venezolana Occidente, Maracaibo. Está en un tipo de estudio, está todo en el centro de trabajo. Bien. Compañero Sala COF, C-O-F, tienen el micrófono abierto, tienen derecho de palabra. Compañero Sala COF, tienen derecho de palabra. Adelante, tienen el micrófono abierto. Salacó tiene problemas ahí, no los escuchamos. Tiene el derecho de palabra Ramón Herrera, Casa 5, Punta de Mata, mi hermano de Monagas. Ramoncito, tiene derecho de palabra, Ramón. No sé si tienen problemas con el audio. Ok. Casa 5 tiene problemas con el audio. Vamos.
Mena Yagua, ya va, voy a pasarlo para activar el micrófono. Eso para primero Mena. Yagua. Listo, Mena, distribución Yagua, tiene el micrófono abierto. Planta de distribución Yagua, tiene el micrófono. Hola. Buenos días, buenos días. Saludos. La gente del Ministerio de Petróleo, Gente, compañero del ministerio. Adelante, su derecho a participar. Gracias. Tenemos un breve resumen acá. Las transnacionales petroleras Se les escucha entrecortado, ¿oyeron? Se les escucha entrecortado ahí la señal. Venezuela. Se les escucha un poco entrecortado, compañero. Plantayagua tiene problemas allí con la conexión, al parecer. El Pexi, ¿me escuchan bien? Por Pexi. Será la conexión mía que tiene problemas. ¿Cómo me está si se escucha bien por Pexi? Entonces, los compañeros de COF, los de Casa 5, tampoco han logrado tomar conexión. Bueno, Menegrande, compañeros de Menegrande, mientras Plantayagua, me disculpan Plantayagua. Ajá, Víctor. Ramón, Ajá, entendí que nos toca. desde hace rato. Ah, pero usted no dice nada porque yo no lo vi. Bueno, ahorita que estamos debatiendo también. Estamos debatiendo. Me imagino que cuando te Hermano. en el debate. Adelante, tiene derecho de palabra mientras menos. Ajá. Sí, sí, lo que pasa es que los muchachos aquí están tímidos, pues no quería ninguno hablar por el micrófono, entonces me va a tocar. Bueno, lo primero, Víctor, que yo diría es que no hay que perder de vista, hermano, que hay un sistema mundial y lo que estamos estudiando ahorita es parte de cómo se vino construyendo, ¿no? En el marco de esa construcción, de ese sistema de dominación mundial, los tipos tenían que garantizar la energía como diera lugar. Por eso, ninguna transferencia de tecnología, ningún desarrollo científico, técnico, tecnológico iba a funcionar. ¿Por qué? Porque quien intentó desarrollar algo de eso fue objeto de guarimba, sanciones, bloqueo, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate, una de las cosas importantes, Víctor, para entender esto, es ver y preguntarse, por ejemplo, ¿por qué nos ocultaron el hecho de que la Petrolia estaba formada por venezolanos, que esos venezolanos fueron capaces de desarrollar 8 estaciones de gasolina para mediados del siglo, principio del siglo XX, ¿verdad? Que estaba constituida por personas que hacían sustitución de importaciones, que ellos generaban su propia ciencia, técnica y tecnología. ¿Y por qué? En 1934, después de los 50 años de haber dado la concesión, entonces lo frena. Porque el tema va más allá de un país. Es el papel que te asignan y para dominarte tienen que hacer varias cosas, ¿no? La primera,
tienen que quitarte la posibilidad de que tú creas en ti mismo. Es decir, nosotros no debemos creer en nosotros mismos. Para eso nos niegan la historia, es decir, nos las ocultan. Nos dicen, oye, no, fueron venezolanos los que hicieron eso. O sea, nosotros podemos. Ah, te lo esconden, te ponen cosas que no son verdad. Te ideologizan, pues te falsifican la realidad. Otra cosa que tienen que hacerte dependiente y consumidor de sus bienes, obras y servicios. Yo le comentaba aquí a los muchachos que en el año 35 nació mi papá y que mi papá venía en burro desde allá de Viento Fresco hasta aquí, hasta Campo Rojo, y cambiaba huevito cuando tenía 7 años por otras cosas, ¿no? Y los gringos le daban una bola de queso amarillo redonda, forrada en rojo, y ellos no se la comían, Víctor, a pesar de que había hambre, sino que jugaban pelota con eso. ¿Por qué? Porque no había el desarrollo del gusto, de la cultura, no había la cultura de eso, pues, de comerlo. Yo nací en 1965 y desde que tengo uso de razón como queso amarillo. Así, la primera Coca-Cola se la tomó en el año, cuando tenía 14 años. No conozco la Coca-Cola y los refrescos, es decir, nos fueron introduciendo sus patrones de consumo, su forma de ver las cosas, lo que era importante y lo que no era importante, con tal de ellos garantizar el control primero de nuestras cabezas y después de nuestras materias primas, es decir, de los hidrocarburos y la fuente, y para ello se valieron de lo que sea. Cuando Marcos Pérez Jiménez, que empieza siendo aliado de ellos, toma la decisión de desarrollar Sidor para construir 50.000 kilómetros de vía férrea y adicionalmente generar todos los taladros y todo lo que la industria nacional de los hidrocarburos requería, bueno, hasta ahí fue amigo de los que dominan, que no son los gringos, aclaro, que son los apellidos que controlan el sistema económico mundial. Y fíjate que eso queda evidenciado de manera más evidente o de manera más burda cuando Cipriano Castro impone la multa de los $400.000 a la Bermúdez Company. Fíjense, aquí vienen barcos holandeses, alemanes, ingleses, españoles y estadounidenses, todos con un solo propósito: atacarnos. Cuando tú ves los primeros desarrollos a nivel mundial en el tema de los hidrocarburos, entonces te das cuenta que Rockefeller estaba financiado por JP Morgan y Rothschild, pero también en Azerbaiyán, los que estaban explotando allá, la familia Nobel y los Rothschild. Cuando te das cuenta en Irán, British Petrol y también detrás los banqueros, porque había una lógica: sin inversión no hay producción. Cuando tú entiendes todo eso, entiendes también que conocer nuestra historia, primero, es fundamental para no cometer los errores. Segundo, organizarnos como trabajadores es fundamental para evitar la manipulación y que nos engañen como unos bobos y nos utilicen tontamente. Y lo otro, prepararnos para hacer un verdadero ejercicio del poder desde la clase trabajadora, que tiene que ver con el diagnóstico, el plan, la ejecución y la evaluación de aquello que nos permita ejercicio del poder para satisfacer nuestras necesidades como sociedad. Y fíjense, estamos amparados por la más bella constitución del mundo, porque en el artículo 3 de esta constitución que nosotros nos dimos, pone que el fin esencial del Estado es el desarrollo integral del ser humano, el respeto a su dignidad, y que para lograr esos fines debemos apoyarnos en las palancas del estudio y el trabajo, que es el proceso social de trabajo. Es decir, si nosotros todo esto lo vemos de manera holística, es decir, de manera integral, creo que poco a poco vamos a ir asumiendo la responsabilidad que nos toca, comprendiendo dónde estamos parados, pues, que no estamos luchando contra un país, sino que estamos luchando contra un sistema, que cambiar el sistema, los actores no es suficiente, que tenemos que cambiar los modelos, y de eso también tenemos bastante tela para cortar. Y yo creo que todas esas condiciones que hicieron lo que Venezuela es hoy, tiene que ver con la necesidad que tuvieron ellos de imponernos su forma de pensar para poder garantizar la energía
y las materias primas para tener el dominio sobre nosotros, hermano. Yo, bueno, los muchachos aquí debatieron y dieron ese debate más o menos, bueno, se dio el debate, pero bueno, tienen medio escénico, pero en otras sí alguno de ellos tiene que participar, ¿oíste? Gracias, hermano, bendiciones a todos, un abrazo. Gracias, Ramoncito, excelente, excelente. Compañeros de Petroperijá, adelante con su derecho de palabra. Menegrande, avise por el chat si ya tienen conexión para intervenir. Petroperijá, adelante, derecho de palabra. Y vamos cerrando para dar la segunda parte de la presentación. Petroperijá. Aquí la sala piso 5 también tiene un derecho de palabra pendiente para hacer su conclusión del debate. Bueno, aquí en Sala 5 llegamos a la conclusión de que la influencia de las transnacionales, pasamos de la Venezuela agrícola a la explotación petrolera, donde ocurrió el éxodo de los pueblos, el movimiento de los campesinos a las grandes ciudades donde se promovía el desarrollo de la explotación petrolera, y la cultura de los dueños de las transnacionales se introduce en la cultura venezolana. O sea, fue una transculturización, lenguaje, alimentación, hospitales y esas cosas. Ocurre la separación de los principales estados petroleros. Ahí hablamos en donde hubo o se buscó la separación del estado de estado Zulia en 1800 y alguito. Se vuelve a lo mismo, donde se trató de separar ese estado por interés de esas transnacionales. Hablamos también de que las transnacionales explotaban, pero mayormente no dejaban beneficios a la población del país, ya que cuando comenzaron a construir las carreteras, los sistemas viales, era para beneficio de ellos, ya que lo necesitaban para facilitar el transporte de lo que ellos estaban explotando, de la materia prima para ellos tener sus beneficios, pues. También hablamos de la división social, lo que trajo consigo el traslado, como hablamos anteriormente, de los pueblos de las zonas agrícolas hacia la ciudad. Eso trajo mucha marginalidad, pues, ya que no todas aquellas personas que se trasladaron con los sueños de conseguir trabajo en esas empresas petroleras lo pudieron cumplir, y lo que hicieron fue un aumento de la pobreza en esas regiones en cuanto a eso. El petróleo adquiere un rango político debido al sistema económico mundial, que era la que promovía todas esas cosas que ellos tenían como que la potestad de poner y quitar a los presidentes, siempre y cuando no interfirieran en sus planes de adueñarse, pues, de explotar los minerales e hidrocarburos en los cuales Venezuela tiene muy buena riqueza. Ajá, y no se siembre petróleo, ya que no se desarrolla el aparato productivo no petrolero en el país,
Las transnacionales crean las infraestructuras petroleras a su imagen y semejanza solo para sacar y explotar el petróleo, pero no para refinarlo en el país. Y surge la burguesía nacional petrolera, y esto conlleva a que Venezuela no salió beneficiada de toda esa situación. Se beneficiaron pocos grupos de los que estaban en renombre de Venezuela. Ya con esto está la opinión, pues, o el análisis que nosotros como grupo sacamos en nuestro debate interno. Gracias. Ajá, me dice Menegrande que está activo, y Petroperijá y la sala AIT de Refinería El Palito. Traten de colocar los derechos de palabra, o si es Meet alzando la mano, o por Google, o por Pexi en el chat. Menegrande, adelante. Menegrande. Buenos días. ¿Me copia? Copiamos. Bueno, saludos a todos. Bueno, nosotros aquí discutimos, hay diferentes percepciones, ¿no? Sin embargo, se concluye que en sí las transnacionales en cierta forma frenaron el desarrollo de la tecnología propia, ya que había algo que se venía desarrollando con propio, una empresa nacional, que era la Petrolia, y debido precisamente a esas transnacionales, al poder que ejercen, el poder económico que venían ejerciendo a nivel mundial, se establecieron aquí también en el país. Y bueno, eso en cierta forma también marcó que hubiera mayor distinción social entre aquellas personas que empezaron a formar parte de la industria petrolera, y aquellas personas que luego empezaron a dejar los campos, empezaron todos a abocarse prácticamente a lo que fue la explotación petrolera. Y mientras tanto había un sector de la población, en la mayoría del sector de la población, el cual no tenía acceso a los recursos, y estaba tan marcada esa diferencia social, ¿no? Algo, en cierta forma, que aumentó lo que fueron las parte de la cultura capitalista, pues, de que simplemente había mayor importancia en la parte económica que en la parte social. Ahora, además de eso, empieza a marcar cierta dependencia, mayor dependencia en la parte tecnológica, que de repente se pudo haber conseguido. ¿Me copia? Sí, copiamos. No sabemos si continuamos acá o... Ok, bueno, que de repente no se sabe hasta dónde pudo haber llegado la Petrolia si hubiera seguido en su camino natural, pues, de crecimiento y de desarrollo. El día de hoy de repente pudiéramos tener equipos de extracción de crudo, una plataforma completa de extracción, de refinación, que fuera nacional y que no dependiéramos, como lo hemos hecho durante tantos años, de las transnacionales, ¿no? Y que prácticamente todavía siguen ejerciendo presión a la hora de que nosotros podamos desarrollarnos tecnológicamente como país. Bueno, además de esto, durante esta conversación surgieron ciertas preguntas que creo que son importantes para todos y que están enmarcados en los acontecimientos recientes a nivel nacional y más acá en el Zulia, ¿no? Que son cómo que representan las empresas mixtas, o por lo menos diferenciar, ¿no? Representan las empresas mixtas un avance para la industria petrolera, para PDVSA en este momento.
Y bueno, o sea, porque queríamos saber si de verdad necesitamos un tercero para potenciar el desarrollo petrolero del país. Claro, es importante definir que para que esto se dé, debería haber un intercambio tecnológico, ¿no? De modo de que nosotros, en cierta forma, también nos vamos desarrollando, mientras que estas empresas vayan ejerciendo la producción o vayan tomando mayor participación a nivel nacional. Nos gustaría saber también su opinión con respecto a las empresas mixtas. Muchísimas gracias, amigo Víctor. Saludos, compañeros de Menegrande, un abrazo. Los compañeros de Surlago Cubillo, Menegrande, donde inicia la explotación petrolera transnacional con el Tumaque 1. Saludos, compañeros. De acuerdo al derecho de palabra, la lista que tengo aquí, Aimena, Palito, activaron, José Gómez, tienen por allí, y los compañeros de Petroperijá, GCPE. Ya les habilité el micrófono. Adelante, Mena, y luego Petroperijá. Sala AIT, no consigo el punto donde están ellos. Adelante, Mena, José Gómez, Mena. Bueno, me toca. Buenas. Necesito que den solo un micrófono abierto. Apaguen los demás micrófonos. Compañero, deben tener su... Adelante. Hombre, bueno, aquí el equipo de Mena, que van a hablar de decisión política, por nivel político. Se mira el debate realizado acá, bueno, invitamos que las instituciones mundiales y internacionales a hablar de la historia del petróleo en Venezuela han tratado de someter el Estado. Esto es como un tipo de tener el control de los recursos históricos del país, económico, político, cultural. Estas mismas transnacionales son las que a lo largo de la historia han financiado esas campañas en contra de los gobiernos que no superan de ellos y de sus intereses, ¿no? Y bueno, haciendo aquí, lo mismo que pasado en la mañana del año 1810, cuando la guerra de la independencia, se negaron muchas guerras, entre ellas de guerras civiles, ¿no? Y el Estado venezolano es una nación netamente agrícola y pecuaria, basada en la producción del cacao, del café y de otros. No fue sino hasta entre la década del 69 y el 63 la guerra federal, cuando se produce ese cambio económico. Luego de la era petrolera, Venezuela pasa a ser un país rural a una nación urbana, dependiente de un solo sector económico. Desde nuestro punto de vista, toda esta situación que se generó a través de la era del petróleo
marcó al impacto de Venezuela en un cambio político, convirtiendo al gobierno venezolano en un gobierno convencido, dependiendo muy poquito de los intereses comerciales de Venezuela. Ese es el debate que hemos realizado de acá de Refinería Palito, el equipo de Mena, y bueno, esto aquí a cada una de mis intervenciones. Gracias. Y los compañeros de Refinería Sala A y T ya tienen derecho de palabra, micrófono abierto. Buenos días, amigo Víctor. Buenos días, buenos días. Por acá le habla. Aló, ¿me escucha? Escuchamos fuerte. ¿Se escucha, Víctor? Vamos para acá, porque te vea aquí de verdad. Mira, ahí mismo, mira, lo pasan el análisis. Ok, mira, saludos, amigo Víctor, acá de AIT, de Refinería Palito. Bueno, en cuanto a la pregunta generadora del debate sobre qué influencia les hicieron las transnacionales petroleras en el desarrollo económico, social, cultural, político y geopolítico del país, nosotros hemos condensado unas 3 palabras de lo que debatimos acá, de qué más o menos esta es nuestra respuesta pues, al respecto, ¿no? La influencia que ejercieron las transnacionales petroleras en el país en el pasar del tiempo y en la historia contemporánea reciente ha sido guerras civiles, sabotaje económico, bloqueos navales y comerciales, golpes de Estado, dictaduras, muertes de nuestros connacionales nacionalistas a expensas de su expansión económica e influencia en otras regiones y avance en tecnología a favor de las transnacionales, haciendo a nuestro país solo un mero productor y abastecedor de combustible de sus necesidades energéticas en detrimento de nuestros recursos naturales limitados y a espaldas del desarrollo económico y tecnológico de nuestro país, haciéndonos dependientes y esclavos obreros de mano de obra barata. Aquí, en estas palabras, condensamos toda la parte de lo que ha influenciado las transnacionales en el desarrollo o el detrimento, porque no hemos desarrollado una tecnología propia para hacernos dependientes o sea, independientes, mejor dicho, a esas transnacionales y nosotros mismos desarrollar nuestro desarrollo económico, pues, valga la redundancia y nuestra tecnología propia. Pues. Ese es más o menos lo que nosotros debatimos acá. Y para ser breve y darle el pase a otros compañeros. Gracias, compañeros. Saludos, mis hermanos de Refinería Palito. Quedamos en ir esta semana para allá, pero bueno, se nos complicó. Pareciera fácil el tema logístico, pero se nos complicó. Estamos pendientes para llegar hasta allá. Un abrazo, muchachos. Miren, Petroperijá. Estamos atentos, compañeros. Gracias. Estamos pendientes, Víctor. Te esperamos por aquí. Saludos. Refinería Palito. Adelante, Petroperijá. Tienen el micrófono abierto. Derecho de palabra. Listo, ya estamos activos y con el micrófono abierto. Ok, me copia. Copiamos. Ok, la influencia de las transnacionales a nivel económico influenció en el paso de una revolución agrícola a una revolución petrolera. Esto generó un crecimiento económico para el país y el desarrollo de infraestructura y las grandes ciudades y el acumulamiento de las personas
en las grandes ciudades. Disculpe la redundancia. Ok, a nivel social se dio el abandono del campo y se produjo el éxodo campesino y hubo un crecimiento en la población. También hubo un cambio del conocimiento artesanal por un conocimiento técnico. A nivel cultural, se inculcó de forma hegemónica, ¿verdad?, el conocimiento de los países desarrollados. Sin embargo, este conocimiento no fue transferido en su totalidad, o sea, no hubo una transferencia cultural en cuanto a la tecnología. Se inculcó más que todo costumbres como el Halloween, el arte, idiomas, música, gastronomía, valores y creencias. Sin embargo, no se intentó capturar esos conocimientos en cuanto al desarrollo tecnológico, y por lo tanto hoy en día continuamos dependiendo de la tecnología de esos países desarrollados. Con respecto a lo político, el petróleo convirtió al gobierno y a los ciudadanos en rentistas y definió un país que comenzó a vivir de un estado distribuidor de rentas. Con respecto a lo geopolítico, las transnacionales y el control que ejerce el petróleo es un instrumento de control y dominio por parte de los países desarrollados, debido a que Venezuela es un país estratégico por su posición geográfica y por sus recursos minerales. Y por otra parte, con respecto a la pregunta del compañero de Menegrande, que si nosotros necesitamos de las transnacionales para producir y explorar nuestro petróleo, de mi parte, yo considero que necesitamos, si se ve desde la parte económica, necesitamos inversión. Y en cuanto a la tecnología, pero en cuanto al conocimiento, ya en nuestro país tenemos una experiencia bastante amplia en lo que es la perforación y exploración de crudo. Y en cuanto a las mixtas, bueno, yo no he visto todavía aquí que se dé, en verdad, la transferencia que se quería según los convenios operativos que se crearon para lograr que hubiera una transferencia de conocimiento de los inversionistas o de los socios B, que hubiera una transferencia de conocimiento entre ellos y nosotros los venezolanos. No la he visto porque todavía no he visto los primeros, por lo menos chinos o japoneses o rusos o españoles que estén con nosotros trabajando. Aquí lo que estamos trabajando somos los mismos venezolanos. Entonces, no podemos absorber los conocimientos que ellos tienen y tampoco ellos nos han ofrecido sus conocimientos. Entonces, necesitamos de ellos por la parte técnica de lo que es la tecnología y por la inversión. Listo. Listo. Gracias, compañero. Importante tu aportación final, ¿verdad?, sobre el tema de que no los necesitamos. Cerramos por acá por Pepsi, vamos a abrirnos derecho de palabra por mí para darle continuidad a la segunda parte. Compañero Joan Sandoval, Fuerza GLP Gas Comunal y Edeberto Bracho. Adelante, Joan, tienes el derecho de palabra. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Chamo. Buenos días, compañeros, vale, gracias por la oportunidad. Y bueno, aglomerando todo lo que se ha venido dando en el debate, en la participación colectiva de cada uno de los compañeros, es importante pues reconocer que debemos de formarnos en la historia, saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, con qué contamos pues, rumbo al desarrollo integral del ser humano. Importante lo que estaba investigando, pues, y viendo lo que también daban aquí en la formación temprano,
en cuanto a la primera perforación del pozo en Pensilvania, en 1859, que 16 años después, en 1875, bueno, en la hacienda La Alquitrana, sale el primer como que derrame de petróleo. Es un poco curioso porque eso ocurre después de un terremoto que hubo en Cúcuta, ¿no? Y comienzan por esas grietas a derramarse petróleo. Partiendo de ese origen, bueno, es importante que Dios está con nosotros en cuanto a todo esto. Ahora, ¿cómo han influido las transnacionales en nuestro país de manera cultural, social y política? Wow, de manera inmensa y aparte de eso negativo. Seguimos nosotros luchando contra unas mentes colonizadas y parte de eso lo hizo el compañero Hugo Chávez, nuestro comandante, formando al pueblo, sí, abriendo el entendimiento en cuanto a eso, a lo político. Estaba revisando también los papeles allí, importante hallazgo que hizo Carlos Andrés Pérez allá en el 76, cuando nacionalizó, bueno, cuando como que le dio voz a la Ley Nacional del Petróleo por primera vez. Nosotros tenemos como pueblo venezolano, pues, y heroico, una lucha eterna, yo la llamaría eterna, porque siempre vamos a luchar contra esas estructuras colonizadoras, esas élites, esos sistemas políticos imperialistas que tratan de una u otra forma, bueno, esclavizarnos, quieren volvernos a llevar a ese yugo de esclavitud y cuando nosotros no tenemos conocimiento de algo, bueno, pasamos a eso, a ser esclavos. Estaba recordando el discurso de Allende o la participación de Allende antes de su golpe. Y siempre ha sido así, pues las transnacionales de manera sutil o también a veces destructiva, de una manera abierta, ellos tratan de inmiscuirse siempre en los problemas de los países soberanos, los que desean una libertad soberana. En cuanto a la Venezuela nuestra, sí, pasando de ser una Venezuela saudí o una Venezuela rentista, nosotros debemos o tenemos como misión, ¿verdad?, formar cuadros políticos dentro del sistema económico y esos cuadros deben tener el conocimiento, tal cual como se está abriendo esta oportunidad aquí de nosotros conocer la ley de hidrocarburos, de conocer más del petróleo, de saber contra qué combatimos. Pero importante formarnos, que conozcamos más de esos recursos naturales, esos recursos minerales que tiene nuestra nación y poder explotarlos de manera que se distribuyan de forma integral para toda la población. Y nosotros debemos de formar una vanguardia. Lo decía hace rato un compañero, no recuerdo de dónde era, si de Maturín, que él se crió tomando Coca-Cola y siempre hemos comido queso amarillo y es algo que cuando ponemos a ver la cultura también fue por esas transnacionales, fue influida de una manera que nosotros no sabemos o la juventud de ahora no sabe cómo cambiar esta manera de comer, esa manera de vestir y todo se basa en la nacionalización. Queremos nosotros pues empoderarnos y capitalizar de manera propia desde todos los estados venezolanos y dándole gracias también a esos programas que surgieron desde la izquierda, desde que tomó el presidente Chávez el poder y luego más adelante cuando él crea el Petrocaribe, el UNASUR, el ALBA, el CELAT, era todo eso dirigido o todo eso iba encaminado a este tiempo, a lo que estamos viviendo ahorita, una lucha plena, una guerra contra diferentes bloqueos en todas las áreas, entendiendo que llevamos la sangre de Bolívar, pues, y que vamos a seguir defendiendo nuestra nación, pero todo se hace educándonos, formándonos, preparando equipos en cuanto al área tecnológica, que de verdad allí es donde tenemos que meterle más corriente, ahí es donde los otros países nos superan. Pero de resto, compañeros, bueno, esa es mi pequeña intervención. Gracias, compañero Víctor, a todos los que están aquí. Dios les bendiga, pues. Gracias. Saludos, hermano. Saludos, Joan. Gracias por tu intervención. Compañero Fuerza Gas Comunal. Gas Comunal. Adelante. Y al bate, bienvenido al bate de Bertobracho. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos, fuerte y claro. Perfecto. Hola, soy Amarilis Velázquez.
de Fuerza GLP Comunal, Barcelona, Estado Anzoátegui. Bueno, primeramente estamos agradecidos de verdad por el enriquecimiento que tanto usted, señor Víctor, señor Luis, nos ha dado durante todas estas semanas, ese conocimiento que es necesario para nosotros saber todo lo que es la parte del cómo pues nace pues el desarrollo en nuestro país y de cómo nos hemos visto influenciado de manera negativa y positivamente para el desarrollo del mismo, ¿no? Nosotros sabemos muy bien y estamos totalmente claros y desde el punto de vista, si se quiere decir muy personal de cada uno de nosotros, quienes aportamos el día de hoy, ¿verdad? Lo que voy a desarrollar en el momento, sabemos muy bien de que Estados Unidos y esas empresas transnacionales, desde nuestro punto de vista, han querido tener siempre, pues, la hegemonía de los pueblos oprimidos en ese momento, pero ya es hora de despertarnos hace mucho tiempo, ¿no? Y lo sabemos. Pero ahora todas estas, nosotros sabemos que desde 1901, ya lo que usted explicó, ya ellos sabían prácticamente, ¿no? Cuál era el potencial o el recurso que iba a desarrollar grandemente el desarrollo mundial, que en este caso es el petróleo, que tumbó en gran parte todo lo que era el desarrollo que se generaba a través del carbón. Perfectamente lo entendimos. Ahora, muy bien, en cuanto a la pregunta generadora, nosotros pensamos, de acuerdo al aporte de cada uno de nuestros compañeros, en ese momento, y queremos hacer énfasis que nosotros no nos queremos como que adelantar a los acontecimientos, sino que queremos llegar hasta el punto que usted llegó, ¿ok? No queremos como que adelantarnos porque el conocimiento viene después, paulatinamente, ¿no? Porque aquí estamos prácticamente como que aprendiendo, ¿no? Y es normal, de eso se trata el diplomado. Más sin embargo, es importante, pues enriquecedor también los aportes que han dado nuestros compañeros, sumamente importante y enriquecedor para cada uno de nosotros, y se agradece también. Ahora bien, en cuanto a la pregunta generada, creo que cuando uno prácticamente hace como que el desarrollo, pero el desarrollo está entre comillas. Quiere decir que no fue un desarrollo total o no se dio en el momento el desarrollo que se andaba buscando con nuestros recursos, porque eran nuestras tierras, eran nuestros hombres, eran nuestras ganas de que el país se desarrollara como realmente queríamos en ese momento. Pero claro, teníamos una limitante que era que todo el conocimiento que esas personas, que muchos de esos países vivieron en guerra para llegar ahora hasta donde están, ¿verdad? Apoderándose de esos recursos a nivel mundial, de unos recursos que inicialmente nunca les pertenecieron, porque de la manera y de la forma como ellos absorbieron, se empoderaron de todos esos recursos, no fue de verdad como que nada grato, ¿no? En cada uno de esos países donde se encontraban esos recursos. Ahora bien, creo que fuimos impactados negativamente, así lo decimos. Fue un estancamiento de un posible desarrollo económico tecnológico soberano. Esto fue ocasionando su desarrollo por lo que afectó negativamente los aspectos sociales y culturales. Sabemos muy bien y claramente que cuando nuestros campesinos migran, ¿no? a esos estados donde se encontraban nuestros yacimientos, nuestros recursos, el conocimiento no fue transferido en ningún momento. Simplemente hubo la explotación del hombre. Vamos a estar claros. Hubo una explotación del hombre contra el hombre, ¿verdad? Entonces fuimos influenciados político, social, hasta cultural, porque lo tocó hace poco el compañero Antonio, que hasta la manera de hablar, algunas palabras también fueron influenciadas en nosotros. Y era normal, porque ellos mantenían el dominio de nuestras tierras
mantenían el dominio tecnológico, mantenían el dominio económico en el momento y por ende éramos influenciados o las personas en ese momento fueron influenciadas. Por eso es que fuimos prácticamente impactados negativamente en ese momento. Ahora bien, generó una política interna a favor de las transnacionales de Estados Unidos. Claramente lo sabemos. ¿Y por qué? Porque no, prácticamente en la parte política, cuando estaba Cipriano Castro, que bien fue bombardeado y trancado, y en fin, ocasionándole muchas cosas, ¿no? Y también impactó políticamente desde ese punto de vista, porque después queda nada más y nada menos que Gómez. Y Gómez, si bien nosotros lo podemos decirlo, también fue influenciado, que prácticamente puso las riquezas naturales en nuestra nación también a manos de esos lacayos, de esas personas que venían a exprimir totalmente nuestro pueblo, totalmente nuestro país, y teníamos por derecho en el momento de pelear, teníamos el derecho en ese momento de enriquecernos o de adoptar todo ese conocimiento que yo tenía. Pero no, en realidad hubo mucho egoísmo por parte de ellos para tener, si bien sabemos que existiera todavía el dominio en cada uno de los venezolanos que desarrollaban en ese aspecto la parte productiva o ese recurso natural como es el petróleo. Entonces, desde nuestro punto de vista y quedándonos ahí, porque luego me imagino, estoy totalmente segura que vendrán muchos más conocimientos por parte de usted, por parte del señor Luis, que nos va a ir nutriendo, nos van a ir dando cada día más esos argumentos y esas herramientas para nosotros empoderarnos de todo lo que es necesario, ¿ok? Entonces, bueno, no más que decirle por parte de esta fuerza GLP comunal, dando las gracias de verdad nuevamente por ese conocimiento transmitido y que es demasiado importante para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muchachos de GLP, alumnos de Barcelona, compañeros de Anzoátegui, un abrazo. Muchísimas gracias. Edeberto, cerramos la intervención con Edeberto y vamos al cierre nosotros acá. Saludos, Edeberto. Derecho de palabra. Saludos, buenas tardes, ¿qué más? ¿Cómo están, compañeros? Buenos días todavía, perdón. A ver, excelente las intervenciones de los compañeros. Han estado bastante su parte, ¿no? Desde su punto de vista. La exposición que ha hecho Víctor también bastante jocosa, en el sentido a veces uno se ríe, pero cuando se pone a ver estos históricos desde el descubrimiento de los hidrocarburos, se habla de que desde el año 1502-3 ya se reportaba producción petrolera porque los reyes de España e Inglaterra mandaban a encargar barriles para ellos curarse reumatismo y para usarlo también en las caletas de las galeras, etcétera. Pues ya eso tiene bastante tiempo, ¿no? Pero fíjense, la constante ha sido casi siempre la misma, ¿no? Nosotros seguimos cambiando los espejitos por oro, como dicen por allí, como nos lo hicieron ver. Lo más reciente, hace 100 años atrás, un poco más de 100 años, la agresión que sufrió el país ante esta potencia, lo que dijo Cipriano, que llamó pues la planta insolente, ¿verdad? Se puso ahí los pantalones y bueno, dijo, ajá, vamos a echarnos y aquí estaremos dispuestos a matarnos entre todos. No se dio, quizá hubiese sido bueno que se hubiese dado ese encontronazo porque íbamos a demostrar una vez más de qué estamos hechos, ¿no? El venezolano. Fíjense que luego en el 45 Medina Angarita introduce también las leyes petroleras, la primera ley petrolera, y también, ¿qué pasó con él? Lo tumbaron, lo sacaron de ahí del juego también. En el 76, lo que hizo Carlos Andrés, por allí muchos lo llaman, satinizan la cuestión, y le dicen nacionalización chucuta, ¿no? También muchos comparten eso, y realmente yo lo creo que fue así, pues quizá un cambio de nombre, algo allí, pero seguían expoliándonos todavía, sacando los recursos y llevándoselos. Entonces, la constante ha sido casi siempre la misma, ¿no? Fíjense que tenemos
más de 100 años sacando hidrocarburos, y hoy en día nosotros nos preguntan el precio, pues, el precio de los hidrocarburos nuestros, y tenemos que buscar Google, tenemos que buscar, preguntarle a veces a alguien para que nos dé el precio del crudo y a ver si la pegamos, porque es incierto. No, que es el de hoy, que es el de ayer, que es Venezuela, que la sexta, OPEC, etcétera. No sabemos con certeza. Ojalá y algún momento en un país petrolero como nuestro, más de 100 años, tengamos, yo aspiro y espero que dentro de poco tiempo, pues, hablemos la cultura petrolera y esto no pase, ¿no? Tengamos más dominio como cosas que estamos haciendo con este diplomado y muchas cosas que nos faltan todavía, tener el dominio de manejar la cosa petrolera que dicen por allí. Chávez nos lo ordenó incluso, pues, en algún momento. Tenemos que estudiar y estudiar bastante. El sabotaje que ocurrió en el 2002, lo demostramos. O sea, no hace falta aquí gente súper dotada para manejar la industria petrolera, para dirigirla. Fuimos capaces de ponerla a trabajar, ponerla a funcionar, de sacar los barriles, y en algún momento el switch volvió para atrás, hizo como cortocircuito y dice, Bertale, pero es que nosotros somos capaces de manejar la industria petrolera o no. Bueno, están las normas, según las normas no puedes estar, etcétera, venga para acá, y yo me sigo poniendo yo, pues, y el otro. Y a veces entre nosotros mismos es la otra cosa allí. Hemos sido traidores a la patria, por decirlo de alguna manera más cruda, en que siguen aconteciendo cosas como esta. Entonces, creo que nos toca, pues, romper paradigmas en el sentido de que, o romper las cadenas definitivamente, porque tenemos que pensar o vernos en los próximos 50 años, dónde vamos a estar, cómo vamos a estar. Hoy las empresas mixtas o aliadas o qué sé yo, que están acá con nosotros, de alguna manera colaborando para sacar los hidrocarburos, hay que meterle el ojo a todo eso porque, o sea, recientemente tuvimos nos sentamos con una empresa rusa a discutir unas cosas en el ministerio y en algún momento lo dijimos, pues, bueno, tenemos más de 100 años explotando hidrocarburos y entonces los rusos y el que venga va a querer hacer lo mismo que seguían haciendo los demás, llevándose el lomito y dejándonos nosotros el bagazo o el problemón de sacar los hidrocarburos en una cuestión mucho más difícil. O sea, para ponerlo a grosso modo, sacar hidrocarburos relativamente es complejo, pero si te llevas nada más la parte, el lomito que dicen por allí, y después queda allí un hidrocarburo que es difícil de sacar, es el que nos está costando ahorita sacar en algunas partes del occidente, sobre todo los llanos, centro-occidente, o Barinas, oriente, o en la faja relativamente tiene pocos años, más sin embargo se están cometiendo errores que nos va a costar a futuro. Los procesos de recuperación mejorada, los proyectos donde hay que invertir desde el comienzo de la explotación de los hidrocarburos, de los yacimientos, no se están haciendo. Entonces es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Como venezolanos, como petroleros, como país petrolero, el que esas normas, el que esos estatutos, el que eso que está escrito, que esos compromisos que están allí, se cumplan, se hagan, se lleven a cabo. Así nos meta presos, pero hay que hacer valer esos derechos, eso está ahí escrito, y entonces a veces nos hacemos la vista gorda o nos dan 3 milloncitos, nos los metemos al bolsillo y dejamos el problema que hay ahí. Entonces vienen y meten preso un poco de gente, entonces después nadie fue. Entonces cosas así como esas tenemos que corregirlas y estamos a tiempo. Entonces el llamado ahí es a la conciencia de vernos a 50, 100 años, ¿dónde vamos a estar? Dele pues, compañeros, saludos, fuerte abrazo, que estén bien. Saludos. Bueno, gracias Edeberto, gracias compañeros por todas sus intervenciones. Fíjense que esta vez dejamos una ronda larga de intervenciones, pero era necesario para poder avanzar en el desarrollo y lo que teníamos pendiente algunas de la semana pasada. Vamos a dar cierre, ¿verdad? Aquí continuidad cierre con 3 láminas que nos faltan aquí. Respecto al resto de la conexión, ¿verdad? O del encuentro. Y indíqueme si se ve la proyección allí en ambos por el chat. Ya los micrófonos cerrados otra vez. Y entonces vemos aquí. Fíjense, habíamos llegado hasta Cipriano Castro, ¿verdad? Y después comenzamos el debate.
Dijimos que de Cipriano Castro comenzó la fiesta. Después de Juan Vicente Gómez, comenzó la fiesta. Ya en 1912, nosotros damos la vista Caribe Petroleum Company, que era filial de la General Filadelfia, que era la misma New York Bermúdez Company. Lo que tuvieron los protagonistas de la novela, de la novela de Cipriano Castro. Tienen una concesión por 27 millones de hectáreas. Todo el estado Zulia y los otros estados por 10 años para explorar y explotar. Ya ellos sabían, porque ya habían violado los espacios de la otra concesión y ya sabían dónde explotar. ¿Verdad? Y luego, meses después, la Royal Dutch Shell compra la General Filadelfia. Todas esas áreas de explotación, todos esos datos pasaron a manos de la Shell. ¿Verdad? Esa es la capital de la Royal. Es la capital, como vimos, de la Royal, los Nobel, ¿verdad? Y unos ingleses allí también, pero en su mayoría Royal y Nobel. ¿Verdad? Ahora, en el marco de la construcción del sistema económico mundial, 1908, pasa el patrón de carbón a gasoil en la flota naval británica. 1910, la Ford Motor Company comienza a producir los automóviles en serie. Más allá de los automóviles, era el motor de combustión interna. Antes de esta fecha, la gasolina era un producto indeseado o poco deseado del petróleo. De hecho, era un desecho porque era muy difícil de manejar, era explosivo, era volátil y era peligroso tenerlo en las instalaciones resguardaban los tanques. Lo metían en un tanque y le pegaba el sol y podía causar alguna explosión. Y en 1913, el 23 de diciembre, dicen por ahí, de gallos y medianoche, me dice el link, firman el decreto de creación de la Reserva Federal, ¿verdad? Que es en esencia el Banco Central de los Estados Unidos y el epicentro de ahí en adelante por los próximos 100 y piquito de años del sistema económico mundial. Fíjense toda la base que se da para que llegara el decreto de creación. Ya tenían todo listo. ¿Qué necesitaban? Una coyuntura o un cambio, un evento que diera ese cambio coyuntural muy necesario. ¿Cómo se llamó ese evento? Primera Guerra Mundial. 1914 es la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó en 1914 aquí en Venezuela? La Caribe Petroleum Company en el campo Mene Grande producen el primer barril transnacional de petróleo. Ese petróleo del Tupac 1 sirvió a los ingleses en la Primera Guerra Mundial, porque todo conflicto genera, ¿verdad? Consume y demanda mucha energía. Todo conflicto demanda energía, pero ya ellos se venían preparando a nivel internacional para poder hacer eso. Y a nivel internacional, el papel que nos tocó a nosotros, de ahí en adelante, fue suplidor de energía. En la Segunda Guerra Mundial, igual, ustedes supieron que los alemanes hundieron buques petroleros aquí en el Caribe. Igualito, ya ellos conocían esa estrategia los alemanes y por eso hundieron buques petroleros. Entonces, fueron cambiando el patrón de la flota naval británica, el tema del Ford Motor Company, porque esto dio el boom y fue lo que aceleró la explotación petrolera mundial. De hecho, en ese momento, el Tesla, ¿verdad? El carro Tesla, los carros eléctricos, también estaban en la pugna. ¿Ustedes creen que el carro eléctrico, que un motor eléctrico con 90% de eficiencia, era más malo que un motor a combustión interna con 40% de eficiencia? Simplemente la influencia de esas transnacionales petroleras, la influencia de ese sistema, decidieron, no, vamos a hacer porque con el empuje del motor a combustión interna crece la producción petrolera. ¿Sí lo ven? Ahorita 100 años después, la moda el ciclón y los carros eléctricos son una moda. No, no son una moda, eso se sabía desde hace 100 años. Se sabía que eran de manera más eficiente. Ahora, el otro hito importante, importantísimo para completar acá
en 1922, el campo La Rosa, Pozo Santa Bárbara 2, ocurre el reventón. El Pozo Barroso 2. Pozo Santa Bárbara, era campo Santa Bárbara, Barroso 2. Fíjense que a nivel internacional, este evento fue más importante que el mismo Sumar. El mismo Sumar que lo pasaron como por debajo de cuerda porque era una necesidad para suplir aquí a los ingleses, ¿verdad? De hecho, apretaron, ¿verdad? Para suplir aquí. Pero aquí se dan cuenta, antes de Barroso II, Venezuela era simplemente una región más donde había petróleo, como México, Bakú, tal. Los pozos hasta ese momento te daban máximo 5.000 pozos exitosos, barriles día, 8.000, 10.000. El reventón fueron 10 días en los que por flujo natural había 100.000 barriles de petróleo brotando del reventón. No era como el terremoto de la petrólea, que era que se veía, y no, eran 100.000 barriles día. Fíjense cómo se toma la foto y el chorro de pega para arriba. En 10 días, esos fueron, ahí está en el documental también lo cuenta, crearon diques naturales, pero no era porque querían, sino que querían guardar para entonces un bombero y tener un güey ahí improvisado para poderse llevar. Salieron 1 millón de barriles de petróleo en 10 días. Para esa época eso era demasiado. De hecho, el tema del reventón, ¿verdad?, sucede porque la tecnología con la que tú estabas trabajando aquí no estaba para contener, no tenías la tecnología para contener esa gran cantidad de energía en el pozo. No te imaginabas, nadie se imaginaba esa gran cantidad. Eso le da un vuelco a la cosa y se ve, se denota y se termina de develar el gran potencial energético del país en materia petrolera. Y de allí en adelante no volvimos a estar fuera del ojo geopolítico del sistema económico mundial, ¿verdad? Por eso ese gran hito. Además de eso, fíjense que ya para 1917, la Shell, a través de la Caribbean Petroleum Company, fabrican una refinería, la refinería San Lorenzo. Era porque ellos querían desarrollar en San Lorenzo y el sur del lago el polo agrícola del país. No, sino que para ese momento la petrólea, el mercado de la petrólea o el mercado en el occidente, los Andes y las provincias de Colombia lo tenía la petrólea, ¿recuerdan? Entonces con esto era hacerle competencia, penetrar su área de influencia para propiciar la quiebra de la empresa. Ya les estaban haciendo la batalla de que no les permitían, como en un principio a la petrólea, obtener los repuestos que se necesitaban, ¿verdad? Y de allí entonces, si no les permiten hacer su mantenimiento, les incrementan los costos de producción y les abaratan, les disminuyen las ganancias, que empresa en el mundo aguanta eso, ¿verdad? Entonces, la primera refinería del país, ¿verdad?, transnacional, que era la refinería San Lorenzo, la construyen con la intención estratégica de penetrar el área de influencia de la petróleo. Donde construyeron su refinería que sí les necesitaban y sí era para transformarlo en Curazao, colonia holandesa. La misma Shell, ¿verdad?, en Curazao construye la refinería Isla con el fin de colocar el crudo que traía del Zulia, lo colocabas allá en Curazao, lo refinabas, transformabas en hidrocarburos, generabas la técnica, ciencia, tecnología y aportabas al desarrollo industrial de estos países, no del nuestro, de estos países potentes. Bueno, además de eso, ¿verdad?, ya concluir entre 1914 y 1960, ¿verdad?, los campos petroleros se repartieron las dos grandes transnacionales, que eran la Standard Oil
que miren que bueno, después del estándar, hoy todo lo que mira, ExxonMobil, Chevron, Texaco, BP, todas esas transnacionales vienen y migran, descienden, son descendientes de la ExxonMobil. Y por otro lado la Shell, eran dos culturas, la cultura americana por un lado y la cultura inglesa por otro lado. Como ellos no se iban a pelear, se pusieron de acuerdo y se repartieron la torta del país, y en lo específico del Zulia. Tanto así que tenían un campo aquí, que era de la Shell, y un campo aquí al lado, que era de la, aquí la ExxonMobil era Creole Petroleum Corporation. Y la Creole, entonces las medidas aquí eran en pie y las medidas aquí eran en metro. Y estaban uno a lo del otro. Las presiones aquí en kilogramos por centímetro cuadrado, las presiones aquí en por libra por cuadrado, PSI. Y hasta el sol de hoy, las diferencias existen. Refinería Cardón es descendiente de la Shell. Para ver. Refinería Muay es Lagoguén, descendiente de la Creole. Ambas son parte del CRP. Y todavía la temperatura en Cardón se mide en grados centígrados y en Amuay se mide en grados Fahrenheit, siendo la misma refinería. Diferencias culturales heredadas. Entonces allí, ¿verdad? Donde la pregunta generadora, la pregunta generadora que nos estábamos haciendo, fíjense que tenía el micrófono acá, pero que me hayan escuchado bien. La pregunta generadora que hacíamos, decíamos, de los cambios de influencia. Y aquí debatíamos y decíamos que no solamente esto nos cambió el patrón de vida, los cambios que comentaban los compañeros a nivel, ¿cómo es que? De social. Empezaron a crecer las grandes ciudades y además los grandes campos. Pero lo marginal viene de las caseríos que crecían al margen de esos campos. Nos cambiaron el patrón de alimentación. Cambiamos entonces el maíz pilado por la harina precocida. Y eso viene también amarrado al cambio del supermercado, ¿verdad? De la pulpería, del maíz, a los supermercados. Entonces, del jugo de guayaba pasamos al puré y la Coca-Cola. De las palabras, decían aquí los muchachos, las palabras, guachimán, ¿verdad? Échale pichón, esa me la aprendí hoy, échale pichón. Échale pichón, no, pushón, lonchera, ¿verdad? Son palabras que se fueron, fíjense, los cambios culturales. ¿Cómo se, ¿verdad? Ajá. Ok. Nos cambia el tema de la división social, importantísimo, en los campos petroleros, ¿verdad? Fíjense, aquí hay una foto, ya una memoria fotográfica, Cabimas, Ambrosio, las primeras imágenes construyendo el puente, ¿verdad? De Huancahuao, los muchachos de Zulia se deben acordar de esto. Y se ve una imagen aquí de una colonia de la Creole en Maracaibo. Fíjense, el club, estas eran las oficinas principales en la esquina superior izquierda. El club, la piscina, el club, La pista de baile. Pista de baile, ¿verdad? Por aquí las casas, aquí está el hospital Coromoto. El general manager, gerente general. Fíjense, eso era en Maracaibo, Hospital Coromoto. Otro punto importante, la salud. Podemos decir que con las transnacionales petroleras se fortalece el sistema de salud venezolano. ¿Pero por qué se fortalece el sistema de salud venezolano? ¿Era que les interesaba que los venezolanos fueran más saludables? No. Lo que les interesaba era que el trabajador se enfermara menos. Para tener más disponibilidad para trabajar. De hecho, los Rockefeller con la fundación, esta filantrópica de John Davison Rockefeller, estamos hablando de 1920, ya estaba viejo, pero todavía ya pasó una etapa filantrópica, y empieza a construir hospitales.
Y muchos hospitales aquí. Acuérdense que éramos un país agrícola básicamente y los campos petroleros estaban en esa zona. Malaria, paludismo, fiebre amarilla. Entonces, por supuesto, no se escapaba los trabajadores, tanto obreros como todos, de eso. Y si un trabajador se enferma, ¿cómo queda la producción? Entonces, esa herencia hoy en día todavía es así. ¿O a qué ministerio pertenece el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales? El Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Salud le toca solo los CDI, los ambulatorios rurales, pero el Ministerio de Trabajo administra el Instituto Venezolano de Pérez Carreño, el Hospital Coromoto, el Hospital Calle Sierra, el Domingo Luciani, el Racetti. Son hospitales que aún pertenecen todavía dependen del Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Y básicamente el Instituto Venezolano de Seguros Sociales es el que controla la salud del trabajador, chequea la salud del trabajador, saber cuánto deja de ser productivo un trabajador y mide los tiempos productivos. O es que cuánto nos mide 750 semanas, que es el tema de nos van midiendo las cotizaciones, 750 semanas de productividad. Valida los reposos, cuánto tiempo estamos. Eso viene de esa cultura, por supuesto el béisbol. La semana pasada decíamos también los prostíbulos también vienen de esa misma cultura. A mí me echaron el cuento, yo no lo viví. Vienen de esa misma cultura. Lo único bueno es el béisbol. ¿Qué otra cosa habíamos anotado por allá? Las migraciones en la ciudad de la Coca-Cola. Todo eso, ¿verdad? Viene de la cultura, de la transculturización que fuimos llevando. Yo diría que la corrupción, o más allá de la corrupción, la pérdida de los principios éticos, como nación, como sociedad, que es el gran reto que tenemos no solo como país, sino como sociedad humana, de rescatar esos principios éticos que se fueron perdiendo a través de las transnacionales, la pérdida de identidad nacional, Eso es parte de la herencia. Ciertamente alguien decía, un ingreso per cápita, un aumento del ingreso per cápita, pero ¿dónde estaba ese ingreso per cápita? Si en 1936 los trabajadores se fueron a huelga en el Zulia por un bolívar contra las transnacionales, un bolívar de aumento y agua fría en los centros de trabajo. ¿Dónde estaba realmente ese ingreso per cápita? ¿A dónde quedaba? Sí, cuando decía de Alberto hablaba de Medina Angarita y estaba por allí ya un compañero que llamábamos Larpieti diciendo que teníamos que sembrar el petróleo, porque ya en esa época teníamos 50 y pico de años de explotación petrolera y no se veía el desarrollo del país, no se veía el progreso del país, producto de esos 50 años de explotación petrolera, cuando en 1928 nosotros pasamos a ser el primer exportador del mundo en petróleo. Desde 1922, desplazó el petróleo al café, al cacao, al tabaco, al algodón, a todos los rubros que originalmente exportábamos nosotros, siendo una potencia agrícola, porque no éramos un país agrícola, éramos una potencia agrícola. Y Larpieti, viendo eso y analizando, dice, sembrar el petróleo es con una visión de que ya tiene 50 años explotando nuestros yacimientos. Se tenía la idea de que eso se estaba acabando, claro, no se tenía la visión de las bajas ni nada de eso, eso se está acabando, se va a acabar. Entonces decía, tenemos que repotenciar nuestro aparato productivo original. Tenemos que convertirlo en salud verdadera, en escuelas, en educación. Eso es sembrar el petróleo, pero ¿educación para qué? Para las mismas transnacionales. Porque si educación, las transnacionales daban cursos, becaban y todo eso, y formaban en función obediencia, a su obediencia. Por eso es que cuando hablan de la falsa nacionalización, y es que me estoy adelantando un poquito, porque ya lo vamos a dejar hasta aquí, al cierre, aquí por hoy, ¿verdad? Pero cuando hablan de la falsa nacionalización, era eso, ya
quienes estaban, éramos venezolanos y se entregan, quienes gerenciaban y todo, ya éramos venezolanos, pero ya teníamos 80 y pico de años transculturizados. Ya no importaba qué nacionalidad fuera. La disciplina iba a ser, la pleitesía, no consigo la palabra, no quiero decir alaborismo, pero ya lo dije, era hacia la transnacional, hacia ellos, la obediencia, la subordinación y obediencia, gracias Bolívar, iba a ser hacia ellos, así cambiaran y ya no fuese Cher, sino que fuese Marabén, PDVSA, como quisiera. Ya garantizaste que quien estuviese ahí, porque maneja la técnica, porque maneja la tecnología, está subordinado a ti, y no solamente a ti, sino como parte de ese sistema económico, de ese sistema de dominación mundial. Bueno, entonces, bueno, con eso cerramos por hoy. Muchísimas gracias a todos. Hoy tuvimos una jornada más completa de intervenciones para que nos escuchemos y nos veamos todos las caras, más allá de ver a Luis o ver a Víctor o ver al otro, que nos veamos que estamos desarrollando una avanzada nacional, verdaderamente nacional. Tenemos muy buenas exposiciones desde el Zulia, desde el Trujillo, Carabobo, Monaga. Gracias, muchachos. Un abrazo. Y como saben ya, entonces el almuerzo queda pago. Feliz día y nos estamos viendo. Un informe.